El Consejo Galáctico fue el órgano de gobierno más antiguo del espacio conocido. Controlaba el comercio, las disputas territoriales, las manadas militares y los acuerdos diplomáticos entre cientos de especies alienígenas. Su autoridad era absoluta, impuesta por una poderosa flota y leyes estrictas que mantenían la paz mediante la intimidación. Se esperaba que cualquier especie que se uniera siguiera las reglas sin cuestionarlas. Aquellos que no cumplan se enfrentan a sanciones, aislamiento o destrucción. La humanidad entró en la era espacial más tarde que la mayoría. Cuando la Tierra lanzó sus primeras naves coloniales, docenas de especies ya habían sido absorbidas por el sistema del Consejo. Pero los humanos avanzaron rápidamente, tanto tecnológica como militarmente. Ampliaron su alcance a través de sistemas cercanos, hicieron alianzas y establecieron comercio con razas que habían estado durante mucho tiempo bajo el control del Consejo. Lo que diferenciaba a los humanos no era solo su velocidad, sino su negativa a seguir las normas establecidas. No pidieron permiso. No esperaron la aprobación. El Consejo toleró esto por un tiempo. Creían que la Tierra era simplemente otra especie joven e impulsiva que tarde o temprano se adaptaría a sus necesidades. Algunos incluso pensaron que los humanos podrían resultar útiles. Eso cambió cuando la Tierra envió una solicitud formal de representación en el Consejo. Un privilegio que normalmente se concede solo después de siglos de observación y sumisión demostrada al Consejo. Esto no fue audacia. Fue un desafío a su autoridad. El embajador Daniel Hayes fue seleccionado para transmitir el mensaje de la Tierra. Era un diplomático respetado conocido por mediar en conflictos en colonias humanas y negociar con gobiernos extraterrestres. Su historial muestra un historial de resoluciones pacíficas incluso en situaciones hostiles. La misión era sencilla. Establecer el diálogo, explicar las intenciones de la Tierra y buscar la cooperación. Hayes no tenía ninguna exigencia, solo una oferta de ser parte de la comunidad más grande en igualdad de condiciones. A los pocos días de llegar a la estación central del Consejo, las cosas empezaron a salir mal. El Consejo acusó a Hayes de espionaje. No aportaron ninguna prueba. No hubo investigación ni oportunidad de defensa. La acusación en sí era vaga y sin fundamento, pero la decisión ya se había tomado. El Consejo se reunió en privado y lo declaró culpable. Anunciaron inmediatamente la sentencia, muerte por fusilamiento. El método que eligieron fue deliberado. En una sociedad donde la mayoría de los castigos se ejecutaban mediante exilio o detención, la ejecución pública era algo casi desconocido. Pero querían un mensaje. Organizaron la ejecución y la transmitieron en vivo a todos los sistemas de alianzas del Consejo. Hayes fue despojado de su rango, condenado delante de la asamblea y ahorcado. La grabación se reprodujo una y otra vez durante días. La reacción de la galaxia era predecible. La mayoría de las especies lo ignoraron. Otros lo vieron como una advertencia justificada para una nueva raza temeraria. Algunos expresaron un discreto malestar, pero no dijeron nada. Nadie esperaba que la humanidad hiciera algo más que aceptar el castigo y dar marcha atrás. En la Tierra, la transmisión provocó una respuesta que nadie anticipó. Las imágenes fueron vistas en todas las colonias y naciones humanas. El shock inicial dio paso a algo mucho más fuerte, una ira colectiva silenciosa. No hubo protestas ni estallidos públicos. En lugar de ello, los líderes de todo el mundo convocaron reuniones de emergencia. Gobiernos que habían sido rivales durante décadas dejaron de lado sus diferencias en cuestión de horas. Alianzas militares se formaron de la noche a la mañana.
Antiguos enemigos trabajaron juntos sin debate. En una semana, las naciones de la Tierra se unificaron bajo una única estructura de mando. La muerte de Hayes fue tratada no como un incidente diplomático, sino como un ataque deliberado contra toda la humanidad. La acción del Consejo cerró todas las puertas que podrían haber llevado a la paz. La diplomacia ya no era una opción. Los líderes de la Tierra tomaron una decisión rápidamente. No pedirían explicaciones. No aceptaron disculpas, se prepararon para la guerra. El Consejo creyó que habían enviado un mensaje. No se dieron cuenta de que habían cometido un error del cual no podían revertirlo. La respuesta de la Tierra llegó en forma de acción inmediata y unificada. A los pocos días de la transmisión de la ejecución, todos los gobiernos humanos acordaron suspender sus disputas políticas y rivalidades militares. Las naciones que alguna vez se habían preparado para la guerra entre sí ahora compartían inteligencia, recursos y planificación estratégica. Disolvieron las fronteras para la coordinación militar, dando plena autoridad a un comando centralizado conocido como el Pacto de Defensa de la Tierra. Esta no fue una coalición de conveniencia. Fue una unificación absoluta impulsada por un propósito común. La primera declaración emitida por el comando recién formado fue breve. Fue una declaración formal enviada directamente a la estación central del Consejo Galáctico. No hizo ninguna exigencia, no ofreció ninguna condición y no solicitó ningún diálogo. El mensaje decía que la Tierra reconocía la ejecución de su diplomático como un acto de guerra y respondería en consecuencia. No hubo más comunicación. La línea fue cerrada permanentemente después de la transmisión. Mientras otras especies observaban en silencio, asumiendo que la declaración de la Tierra era simbólica, la producción militar humana pasó a toda velocidad. Las industrias civiles se transformaron de la noche a la mañana en industrias manufactureras de armas. Los astilleros comerciales comenzaron a producir buques militares, modernizando los cargueros existentes con blindaje, armas y sistemas avanzados. Nuevos diseños centrados en la flexibilidad, la velocidad y la resistencia. Naves capaces de realizar operaciones en el espacio profundo sin líneas de suministro. Cada rama militar en cada nación estaba bajo una única estructura de mando. Los programas de entrenamiento se intensificaron, el reclutamiento aumentó y las flotas espaciales humanas crecieron más rápido de lo que cualquier observador esperaba. La primera ola de ataques humanos no tuvo como objetivo las fortalezas del Consejo ni los sistemas centrales. En cambio, la Tierra se concentró en interrumpir las rutas comerciales, las cadenas de suministro y la infraestructura clave lejos del centro de poder del Consejo. Grupos de ataque pequeños y rápidos emboscaron las conversaciones del Consejo, desactivaron puestos de avanzada y desaparecieron antes de que llegaran los refuerzos. Estas operaciones no siguieron ninguna doctrina militar conocida reconocida por los estrategas del Consejo. Los humanos no participaron en batallas establecidas. Atacaron objetivos oportunos, utilizaron señuelos y utilizaron el equipo capturado contra sus enemigos pocas horas después de tomarlo. Las flotas del Consejo enviadas en respuesta fueron destruidas en emboscadas o regresaron con las manos vacías. Los comandantes alienígenas, entrenados en tácticas centenarias basadas en la confrontación directa y la fuerza abrumadora, no pudieron adaptarse. Esperaban batallas libradas por territorio con objetivos claros. La estrategia humana no tenía sentido para ellos. Sus naves no fueron diseñadas para persecuciones rápidas ni para luchar en entornos hostiles sin apoyo. Los ingenieros humanos trabajaron constantemente para perfeccionar las tácticas en función de cada enfrentamiento. Después de la acción, los informes de cada misión se revisaron en cuestión de horas,
lo que llevó a cambios de diseño inmediatos en los sistemas de armas, blindaje y protocolos de comunicación. Los barcos regresaron a la batalla con modificaciones basadas en la experiencia de combate real. Esta adaptabilidad superó todo lo que el Consejo pudiera replicar. La inteligencia artificial jugó un papel fundamental en la estrategia humana. La orientación asistida por inteligencia artificial, la guerra electrónica y la logística automatizada permitieron que las flotas humanas operaran con una supervisión humana mínima. Donde el Consejo dependía de cadenas de mando burocráticas y de una toma de decisiones lenta, los humanos utilizaban comandos descentralizados que permitían a pequeñas unidades actuar independientemente bajo directivas amplias. Esto hizo que sus ataques fueran impredecibles e imposibles de contrarrestar con defensas convencionales. Los líderes del Consejo desestimaron estas primeras redadas como incidentes aislados hasta que varios sectores comerciales clave colapsaron. En cuestión de meses, se agotaron todas las líneas de suministro. Los planetas aliados informaron de una escasez generalizada. La presión económica comenzó a fracturar las alianzas dentro de los Estados miembros del Consejo. Algunos se preguntaron por qué el Consejo no había respondido con toda su fuerza. Otros empezaron a dudar si podrían ganar un conflicto prolongado contra una especie que luchaba sin vacilaciones ni restricciones. Lo que más sorprendió al Consejo no fue el daño causado, sino la rapidez con la que la humanidad se adaptó a cada contramedida. Cada vez que el Consejo intentaba una nueva táctica, los humanos cambiaban su enfoque. Respondieron más rápido que cualquier otra especie que el Consejo hubiera conocido hasta entonces. Durante el primer año, las fuerzas humanas habían destruido más barcos de suministro enemigos que cualquier guerra anterior en una década. El Consejo había subestimado la capacidad de la Tierra para la guerra. Habían asumido que la humanidad atacaría ciegamente y luego se rendiría una vez que pasara la furia inicial. En cambio, descubrieron un oponente que luchaba con una agresión calculada y una intención inquebrantable. La humanidad no buscaba una victoria rápida ni una batalla honorable. Se estaban preparando para una guerra sin fin. A medida que la guerra se intensificaba, el Consejo se dio cuenta de que su estructura militar estándar era inadecuada. Sus flotas fueron construidas para patrullas, intimidación y supresión ocasional de levantamientos menores, no para conflictos prolongados contra un enemigo determinado. Comenzaron a retirar grupos de batalla de territorios distantes, dejando expuestas las colonias exteriores. El comando del Consejo ordenó pasar de la contención al combate directo. Su objetivo era claro. Localiza las bases de la flota humana, destruye los centros de producción y paraliza la capacidad de la Tierra para continuar la guerra. La primera ofensiva a gran escala del Consejo involucró una flota combinada formada por múltiples especies miembros. Era una fuerza impresionante sobre el papel. Cientos de naves capitales, cruceros de apoyo y grupos de portaaviones apoyados por embarcaciones auxiliares. Su plan se centraba en aplastar las posiciones humanas mediante potencia de fuego concentrada. Apuntaron a sectores conocidos por estar controlados por humanos donde habían ocurrido escaramuzas anteriores, asumiendo que las fuerzas de la Tierra resistirían y defenderían ubicaciones estratégicas. La ofensiva fracasó en cuestión de semanas y las flotas humanas no atacaron directamente. En lugar de ello, se fragmentaron en grupos de tareas más pequeños que se dividieron en múltiples direcciones. Cuando las fuerzas del Consejo perseguían a un grupo, caían en emboscadas preparadas por otros. Las naves humanas utilizaban patrones de movimiento irregulares, entrando y saliendo de zonas de combate de manera impredecible. Las naves capitales del Consejo, lentas para maniobrar y fuertemente dependientes de las líneas de suministro, se convirtieron en blancos fáciles.
El uso de la desinformación por parte de la humanidad se convirtió en un factor decisivo. Transmitieron movimientos falsos de la flota, alteraron las firmas de los sensores e inundaron las redes enemigas con transmisiones señuelo. Las flotas del Consejo frecuentemente se veían atraídas por objetivos fantasmas solo para encontrarse aisladas y atacadas desde vectores inesperados. Los comandantes se mostraron indecisos, temiendo que cualquier persecución pudiera ser una trampa. La guerra terrestre agregó otra capa para la que el Consejo no estaba preparado. Las fuerzas especiales humanas lanzaron ataques coordinados contra los puestos de avanzada del Consejo y las estaciones de retransmisión en sistemas periféricos. A diferencia de los ejércitos profesionales del Consejo, que dependían de números abrumadores y enfrentamientos formales, las unidades terrestres humanas operaban en pequeños escuadrones autónomos. Saboteaban infraestructura crítica, desactivaban redes de defensa planetaria y se marchaban antes de que pudieran llegar los refuerzos. Sus operaciones eran precisas y a menudo no requerían de un apoyo pesado. La tecnología del Consejo capturada fue rápidamente sometida a ingeniería inversa y reutilizada. Los científicos humanos trabajaron junto a ingenieros y estrategas militares para incorporar sistemas extraterrestres en sus propios diseños. Esta práctica cerró rápidamente la brecha tecnológica entre la Tierra y el Consejo. Las armas, los escudos y los sistemas de propulsión sufrieron mejoras basadas en el hardware enemigo recuperado. Comenzaron a aparecer naves humanas con diseños híbridos que superaban a sus contrapartes del Consejo en velocidad, durabilidad y eficiencia de combate. El impacto psicológico sobre las fuerzas del Consejo se hizo severo. Los rumores de tácticas humanas se extendieron entre soldados y oficiales por igual. Circulaban historias sobre naves humanas que aparecían donde no debían y sobre comandantes que desaparecían sin dejar rastro después de misiones rutinarias. La moral y las flotas del Consejo comenzaron a erosionarse. Las deserciones aumentaron, sobre todo entre especies miembros que no tenían un interés directo en el conflicto. Algunos capitanes ignoraron las órdenes por completo y se negaron a enfrentar fuerzas humanas a menos que fuera absolutamente necesario. Los dirigentes del Consejo respondieron con normas más estrictas y castigos más severos por la desobediencia. Pero esto solo profundizó el resentimiento dentro de sus filas. Las especies miembros comenzaron a cuestionar la sabiduría de permanecer en una guerra que no habían elegido. Los socios comerciales se mostraron cautelosos ante las garantías de protección del Consejo. La descendencia se difundió silenciosamente a través de canales diplomáticos. La humanidad aprovechó este creciente malestar. Ofrecieron un paso seguro a los desertores, proporcionaron ayuda a los planetas neutrales afectados por el conflicto y mantuvieron una estricta disciplina entre sus propias filas para evitar alienar a aliados potenciales. Los líderes de la Tierra entendieron que la victoria no llegaría únicamente a través de batallas ganadas, sino fracturando las alianzas del Consejo desde adentro. A finales del segundo año, el Frente Unificado del Consejo comenzó a fragmentarse. Algunos mundos exteriores declararon neutralidad y retiraron su apoyo a las operaciones del Consejo. Las flotas más pequeñas rechazaron las órdenes de despliegue. La estrategia del Consejo pasó de la dominación al control de daños. Pero para entonces, la estrategia de la Tierra ya había logrado su objetivo, rompiendo la ilusión de invencibilidad del Consejo. Con las alianzas del Consejo debilitándose, la Tierra aumentó su presión tanto en el frente militar como en el político. Las redes de inteligencia humana se expandieron rápidamente a través de territorios en disputa y zonas neutrales. En lugar de confiar únicamente en el espionaje convencional, los humanos reclutaron informantes locales, comerciantes,
tripulaciones de barcos independientes y funcionarios menores desilusionados con el liderazgo del Consejo. El pago no siempre se hacía en moneda extranjera. A menudo, se trataba de protección, suministros o un paso seguro. Este sistema de inteligencia descentralizado proporcionó a la Tierra actualizaciones constantes sobre los movimientos de la flota del Consejo, las cadenas de suministro y las disputas internas. La humanidad entonces cambió su foco de atención desde las incursiones a campañas coordinadas destinadas a desmantelar las estructuras de comando regionales. En lugar de atacar grandes flotas, las fuerzas humanas apuntaron a naves de mando clave, centros de comunicación y centros logísticos. Los grupos de batalla del Consejo, privados de liderazgo y de datos en tiempo real, se volvieron vulnerables a ataques inconexos. Las flotas humanas aprovecharon estos momentos para desmantelar las formaciones enemigas pieza por pieza. La incapacidad del Consejo para adaptar el control descentralizado dejó a sus flotas fragmentadas e ineficaces en las regiones en disputa. La disrupción económica se convirtió en una estrategia crítica. Las fuerzas humanas lanzaron bloqueos contra las rutas comerciales del Consejo que aún no habían colapsado. Interceptaron cargamentos de alto valor, redirigieron bienes esenciales a territorios neutrales y destruyeron reservas consideradas críticas para la economía de guerra del Consejo. Estas acciones no fueron aleatorias. Fueron seleccionados sistemáticamente basándose en el análisis de inteligencia de las vulnerabilidades de la cadena de suministro. Con el tiempo, los mercados controlados por los consejos comenzaron a desestabilizarse. La inflación se disparó en los principales países del mundo. La escasez de alimentos, suministros médicos y recursos energéticos provocó disturbios civiles. Las fracturas políticas se profundizaron cuando las especies miembros del Consejo comenzaron a mantener negociaciones secretas con los representantes de la Tierra. No se trataba de tratados formales, sino de garantías silenciosas de no agresión, intercambio de recursos o apoyo encubierto a cambio de protección contra represalias. Algunas especies vieron esto como una manera de asegurar su futuro si el Consejo perdía el control. Otros simplemente intentaban evitar verse arrastrados a una guerra perdida. Estos acuerdos debilitaron la capacidad del Consejo para proyectar autoridad en regiones que antes se consideraban seguras. El liderazgo militar humano mantuvo un control estricto sobre estos esfuerzos diplomáticos, garantizando que se cumplieran las promesas y que las fuerzas humanas cumplieran todos los compromisos asumidos. Este cuidadoso equilibrio evitó conflictos menores con aliados emergentes y mantuvo constante el flujo de inteligencia y suministros. A su vez, esto aisló aún más a los líderes centrales del Consejo, que vieron cómo su esfera de influencia se reducía tanto por la presión externa como por el colapso interno. La integración tecnológica continuó con implacable eficiencia. Las instalaciones de investigación humanas trabajaron las 24 horas del día, analizando cada pieza de equipo enemigo capturada. Los avances en la gestión de la energía, la propulsión y los sistemas de armas dieron lugar a nuevas clases de barcos y plataformas de armas avanzadas. Las flotas humanas se volvieron más autónomas, equipadas con sistemas de inteligencia artificial mejorados capaces de coordinar múltiples acciones de la flota simultáneamente. Estos avances permitieron a la Tierra controlar áreas operativas más grandes con menos recursos. Los intentos del Consejo de replicar tácticas humanas fracasaron repetidamente. Su dependencia de estructuras de mando jerárquicas, sumada a la desconfianza entre las especies dentro de la alianza, les impidió adaptar la guerra descentralizada. Los intentos de desplegar unidades especializadas de contrainsurgencia a menudo terminaron en emboscadas o deserciones. El estancamiento tecnológico del Consejo, resultado de siglos de control monopolizado de la investigación,
los dejó rezagados respecto de la innovación humana. El sentimiento público sobre los mundos humanos permaneció unificado. A diferencia de las sociedades de consejos, donde el malestar aumentó, la Tierra mantuvo un gobierno estricto pero transparente. El liderazgo militar trabajó en estrecha colaboración con las organizaciones civiles, garantizando la distribución de recursos y manteniendo la moral en las colonias y en la tierra misma. Los medios de comunicación proporcionaron actualizaciones factuales, evitando la propaganda y destacando la necesidad de unidad y perseverancia. Este enfoque generó confianza entre las poblaciones militares y civiles, creando una sociedad resiliente que soportó el conflicto prolongado sin sufrir un colapso interno. En el tercer año de guerra, la situación del Consejo se había deteriorado sin posibilidad de reparación. Ya no controlaban sectores comerciales claves. Sus flotas estaban sobrecargadas y el descenso interno amenazaba con fracturar sus alianzas restantes. La Tierra, aunque todavía enfrenta batallas constantes, mantuvo un crecimiento constante tanto en capacidad militar como en influencia política. Los líderes del Consejo se dieron cuenta demasiado tarde de que no estaban luchando contra una simple rebelión. Se enfrentaban a un desmantelamiento sistemático de su autoridad por parte de un oponente al que nunca habían comprendido verdaderamente. En el cuarto año de conflicto continuo, el Consejo Galáctico dejó de funcionar como un órgano de gobierno unificado. Las reuniones formales se volvieron irregulares a medida que los representantes de las especies miembros se retiraban o simplemente se negaban a asistir. Algunas delegaciones abandonaron el Consejo por completo, declarando independencia o neutralidad. El resto del liderazgo actuó de manera aislada, emitiendo órdenes que pocos siguieron. La autoridad centralizada que una vez había controlado vastas regiones del espacio ahora solo existía de nombre. La humanidad continuó su avance, pero sin extenderse demasiado. En lugar de lanzar un ataque final y decisivo contra los sistemas centrales del Consejo, la Tierra mantuvo una presión implacable sobre las fronteras y la infraestructura del Consejo. Cada acción estaba calculada para erosionar los últimos restos del control centralizado. Las flotas humanas reforzaron sus bloqueos, perturbando aún más el comercio y las comunicaciones. Los mundos independientes bajo la influencia del Consejo cambiaron de alianza o adoptaron posturas neutrales, reduciendo efectivamente el alcance del Consejo sin una conquista directa. El Consejo intentó varios esfuerzos desesperados para recuperar el control. Propusieron cesar el fuego a facciones menores alineadas con los humanos, difundieron desinformación sobre los presuntos crímenes de guerra de la Tierra e incluso ofrecieron levantar las sanciones a los mundos que desertaran. Ninguno de estos esfuerzos tuvo éxito. El mando humano respondió dejando en claro a través de canales directos que no se aceptarían negociaciones ni se discutirían términos a menos que implicaran una rendición incondicional. Esta postura consistente eliminó cualquier confusión entre aliados potenciales y observadores neutrales. En el campo de batalla, la estrategia humana volvió a evolucionar. En lugar de centrarse en enfrentamientos entre naves, la Tierra desplegó grupos de ataque automatizados. Flotas de drones coordinadas por sistemas avanzados de IA. Estas unidades no tripuladas operaban en las profundidades del territorio ocupado por el enemigo, atacando activos críticos con ataques de precisión. Su tasa de éxito superó las expectativas. Las flotas defensivas del Consejo, ya de por sí escasas, no podían contrarrestar eficazmente estas incursiones no tripuladas. El impacto psicológico fue significativo. Los equipos del Consejo temían sistemas que no podían predecir ni defender. Al mismo tiempo, las operaciones especiales humanas aumentaron su enfoque en la desestabilización interna.
Equipos de sabotaje se infiltraron en las instalaciones del Consejo con ayuda de colaboradores locales. Desactivaron líneas de producción, comprometieron redes de datos y extrajeron personal clave para fines de inteligencia. Operaciones de infiltración centradas en causar perturbaciones sin entrar en combate directo, maximizando el daño estratégico a largo plazo. Este método requirió una coordinación precisa entre los brazos de inteligencia, militares y diplomáticos del Comando Unificado de la Tierra. El colapso económico se produjo rápidamente en los territorios del Consejo. Con las rutas comerciales cortadas y los centros industriales destruidos o capturados, los mundos centrales restantes del Consejo enfrentaron una grave escasez de bienes esenciales. Los disturbios civiles se convirtieron en rebeliones abiertas en varios planetas. Los gobernadores regionales declararon su autonomía, algunos alineándose con los intereses humanos para protegerse contra el colapso de la aplicación de la ley por parte del Consejo. En muchos casos, las milicias locales expulsaron a los leales al Consejo incluso antes de que llegaran las fuerzas humanas. El liderazgo humano mantuvo un control firme sobre sus objetivos. No hubo proclamaciones de victoria ni cambios hacia la ocupación o la construcción de un imperio. El esfuerzo bélico se centró estrictamente en eliminar la capacidad del Consejo de amenazar los intereses humanos u otros mundos independientes. Los comandantes de la Tierra rechazaron las sugerencias de establecer un órgano de gobierno de reemplazo, enfatizando que su misión era prevenir la dominación centralizada, no reemplazarla con su propia versión de control. Esta postura se ganó el respeto de muchas facciones neutrales y desertores que veían a la humanidad como una fuerza estabilizadora más que conquistadora. Para el quinto año, la presencia del Consejo fuera de sus sistemas capitalinos era prácticamente inexistente. Los informes procedentes de sus territorios interiores indicaban un colapso de liderazgo, golpes internos y deserciones generalizadas. Las flotas del Consejo se rindieron, se disolvieron o actuaron como elementos rebeldes sin un mando claro. Sin ningún anuncio formal, el Consejo dejó de funcionar como poder político o militar. La humanidad declaró concluida la guerra no mediante un gran discurso de victoria, sino retirando las unidades de combate activas de los antiguos territorios del Consejo, manteniendo al mismo tiempo las patrullas para disuadir el resurgimiento. Las rutas comerciales se reabrieron mediante acuerdos mutuos con mundos independientes, no mediante tratados impuestos. El conflicto terminó sin un acuerdo de paz claro, solo con el entendimiento silencioso en toda la galaxia de que la resistencia y la resolución de la Tierra habían desmantelado la estructura de poder de siglos de antigüedad. Y que lo habían hecho sin buscar dominar a otros.